Buenas tardes, en el día de hoy realizaremos ejercicios acerca de la mecánica de fluidos de mediciones de presiones con manómetros. Primer ejercicio, un tanque está constituido con una serie de cilindros como se muestra en la figura. El tanque contiene aceite de densidad 915 kg sobre metros cúbicos, glicerina con 1300 kg sobre metros cúbicos, el agua con una densidad de 1000 kg sobre metros cúbicos y la densidad del mercurio que es 13600 kg sobre metros cúbicos. Un manómetro de mercurio está conectado al fondo del tanque y nos piden calcular la altura, esta altura que podemos ver aquí. Entonces, en primer lugar, hacemos la medición de el balance de presiones con la gráfica. La primera presión que podemos encontrar es la presión atmosférica. Más la presión del aceite que está por debajo de la atmosférica. Más la presión del agua. Más la presión de glicerina. Como observamos aquí, el mercurio está por encima de la línea, o sea que vendría a restarse, menos la presión del mercurio, menos la presión atmosférica, que es la última que encontramos. Esto es igual a 0. Aquí podemos cancelar enseguida la presión atmosférica porque tendríamos 2. Bueno, teniendo en cuenta la fórmula de la presión, que sería presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, esta fórmula la vamos a reemplazar en la ecuación. Nos damos cuenta que la densidad del aceite es 915 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, que sería 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, como observamos aquí, que sería 0,1 metro. Esto más la presión del agua. Reemplazamos, nos damos cuenta que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto por la gravedad, por la altura, que también observamos que es de 0,1 metro. Aquí nos damos cuenta que es más la presión de la glicerina y reemplazamos. La densidad de la glicerina vendría siendo 1300 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto por la gravedad, por la altura. Como podemos observar, el nivel de la glicerina llega hasta este punto, donde la suma de las alturas serían 0,2 metros. Como nos damos cuenta que sería menos la presión del mercurio, reemplazamos. La densidad del mercurio encontramos que es 13600 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, 9,81. Menos la presión atmosférica, que ya la cancelamos. Entonces aquí
Realizando los cálculos nos encontramos que la densidad del aceite por la gravedad por la altura nos da 897.61 y las unidades nos quedan que se van metros y metros con 2 metros de acá y quedaría kilogramos sobre metros por segundo cuadrado. Esto más la densidad del agua por la gravedad por la altura, que nos daría 981. Aquí quedarían con las mismas unidades, metros y metros, con 2 metros de acá, quedaría kilogramos sobre metros sobre segundo. Más la densidad de la glicerina por la gravedad por la altura, que eso nos daría 2550.6 con las mismas unidades, se dan metros y metros, igual que acá, y quedaría kilogramos sobre metros por segundo cuadrado. Nos damos cuenta que en esta parte es donde está la H que tenemos que buscar, entonces lo pasamos del otro lado del igual y pasaría positivo, porque aquí lo tenemos negativo. Eso nos daría 133.416. Aquí en las unidades nos damos cuenta que quedaría, cancelamos un metro con un metro, quedaría kilogramos sobre metros por segundo cuadrado. Metros cuadrados, perdón, aquí sería metros cuadrados, porque acá quedarían 2 metros. Por la altura, el resultado de la suma nos dio 4.429.21 kilogramos sobre metros por segundo cuadrado, las mismas unidades. Esto sería igual a 133.416 kilogramos sobre metros cuadrados por segundo cuadrado por la altura. El resultado de la altura sería 0,033 y las unidades nos quedarían kilogramos. Kilogramos se van, segundo al cuadrado se va un metro con un metro y nos quedaría un metro, y ese sería el resultado de la altura de la línea del mercurio. Segundo ejercicio: se mide la presión manométrica que está en el tanque como se muestra en la figura y resulta ser de 65 kPa. Determina la diferencia H de la altura en los niveles de mercurio. En primer lugar nos dan la gravedad específica del mercurio y nos dan la gravedad específica del aceite. Como tenemos claro, la gravedad específica es igual a la densidad del líquido sobre la densidad del agua. Despejaremos la fórmula para hallar la densidad del líquido. Sería igual a, como hallaremos en primer lugar la del aceite, vemos aceite es igual a la densidad del líquido, que es igual a 0.72 por la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto nos da un valor de 720 kilogramos sobre metros cúbicos.
nos encontramos que nos dan una gravedad específica del mercurio de 13.6. Entonces, mercurio es igual a la densidad del líquido es igual a 13.6 por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que sería igual a 13.600. Kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, en segundo lugar, después de realizar esto, vamos a hacer el balance de las presiones. Como nos damos cuenta, escribiremos aquí la fórmula del balance. Nos damos cuenta que comienza con una presión absoluta del aire más, como vemos que está por debajo de la isolínea, la presión del agua menos el mercurio, como vemos que está por debajo, la presión del mercurio menos la presión del aceite menos la presión atmosférica. Todo esto lo igualaremos a 0. Como sabemos, la fórmula de presión está dada por presión es igual a densidad por la gravedad por la altura. Lo que realizaremos es reemplazar esta fórmula en cada presión. Con los datos obtenidos de las densidades nos dirigimos a reemplazar la fórmula que acabamos de hallar. Colocamos que la presión absoluta del aire más la presión del agua, que sería la densidad, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad por la altura. Encontramos aquí que sería 0.3 metros. Aquí la tenemos en centímetros y hacemos la conversión a metros. Menos la presión del mercurio, que sería la densidad que hallamos, sería 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad por la altura, que aún no la tenemos, por eso esa será nuestra incógnita. Menos la presión del aceite, que sería la densidad del aceite, 720 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que sería 75 centímetros. A la hora de convertirlo se nos vuelve 0.75 metros. Esto sería menos la presión atmosférica, igual a 0. Como sabemos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica, nos dirigimos a reemplazar la presión manométrica por la presión absoluta menos la presión atmosférica que tenemos en la fórmula. Entonces, después de reemplazar, sabemos que la presión manométrica vendría siendo 65 kilopascal. Como sabemos que la presión manométrica sería 65 kilopascal, lo pasamos a pascal y quedaría 65.000 pascales. Lo dejaremos en sus unidades respectivas para poder después simplificar términos. Sería kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Esto sería más la operación de la presión del agua, que sería igual a 1000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo por 0.3,
que nos da 2943. Aquí se va metro con metro y 2 metros acá. Quedaría kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Menos la operación del mercurio, que sería 6600 por 9.81. Nos daría 133.416. Las unidades aquí se cancela un metro con un metro de acá y nos quedaría kilogramos sobre metros cuadrados por segundo cuadrado. Este sería por H, que es nuestra incógnita, menos $320 por 9.81 por 0.75. Nos daría 5.297.4. Aquí se cancela metro con metros, 2 metros de acá. Quedaría kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Todo esto lo igualamos a 0. Buscamos, como sabemos que algunos términos tienen las unidades iguales, entonces hacemos la respectiva operación, que sería 65.000 más 2.943 menos 5.297.4. Eso nos da 0.6. Esto nos da en kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado, menos 133.416 kilogramos sobre metros cuadrados por segundo cuadrado por H. Como nuestra incógnita es H, todo lo que está multiplicando con H lo pasamos a dividir. Quedaría 62 sobre 133.000, pasa ya positivo, esto sería igual a H. El resultado quedaría entre 133.416. Nos daría 0.46. Las unidades serían kilogramos y kilogramos se van, segundo al cuadrado y segundo al cuadrado se van, 1 metro y 1 metro se van. Quedaría 0.46 metros la altura de la línea del mercurio.